¿Estás planeando tu viaje al Calafate y el Chaltén? En este video te mostramos todo lo que necesitas saber para visitar este increíble lugar en la Patagonia Argentina. Estaremos viendo desde cómo llegar, dónde alojarse, qué hacer, qué comer y hasta cómo organizar los días para aprovechar al máximo este paraíso natural. Aquí no usamos ChatGPT ni ninguna otra inteligencia artificial. Todo esto lo armamos en base a nuestra experiencia, así que todo es información de primera mano y la idea es que encuentres datos que no encontrarás en ningún lado. El viaje comienza en el Calafate, esta ciudad patagónica con aeropuerto propio a unos 3.000 kilómetros de Buenos Aires. Hay vuelos directos desde Buenos Aires, Ushuaia o Bariloche. Mucha gente suele combinar este destino con otros del sur de Argentina. Lo ideal entre el Calafate y el Chaltén es visitarlo en un mínimo de 4 o 5 días. De esta manera podemos conocer lo principal y no perdernos de nada de lo más importante. Desde el Calafate podemos llegar a El Chaltén por la mítica Ruta 40 en un recorrido de unas 3 horas. Podés hacerlo en micro, en transfer o alquilando un auto. Y acá llega una pregunta que se suele hacer mucha gente. ¿Vale la pena alquilar un auto? Los precios, si los vieron, son mucho más altos que en otros lugares de la Argentina y el uso que le vamos a dar es casi nulo. Sí, nos servirá para trasladarnos desde el Calafate al Chaltén, pero no mucho más. En el Calafate, la ciudad es chica, nos podemos mover a pie. Y para ir al glaciar Perito Moreno lo haremos en excursión que nos recoge directamente en la puerta de nuestro hotel. Por el lado del Chaltén es un pueblo muy pero muy chico, todo lo importante lo hacemos caminando. Es verdad que si vamos más tiempo y por ejemplo queremos conocer el lago del desierto, tener vehículo propio está bueno, pero nada que no podamos hacer más barato y de manera más cómoda en una excursión. La ruta del Calafate al Chaltén es segura y el paisaje es de película. Llanuras infinitas, montañas nevadas a lo lejos y guanacos cruzando el camino. Si van en auto podrán parar a sacar 1000 fotos con el Fitzroy de fondo. Si van en micro, la recomendación es intentar reservar lugar adelante de todo. De esta manera tendremos esta postal espectacular durante gran parte del viaje. En el Calafate vas a encontrar todo tipo de alojamientos, desde hostels económicos hasta hoteles con vistas al lago argentino. Lo ideal es quedarse cerca del centro, de esta manera podremos movernos a pie y tener todo a mano. Las agencias de turismo, además, pasan por los principales hoteles de la ciudad para llevarnos a las diferentes excursiones. Además, en la zona céntrica está lleno de lugares para comer en cualquier horario del día. Por el lado del Chaltén, la experiencia es más de montaña. Hay cabañas, refugios, campings y hostel que se llenan de viajeros de todo el mundo. Algo importante es reservar con tiempo, sobre todo si el viaje es entre noviembre y marzo, cuando el pueblo está lleno. El principal atractivo del Calafate es el glaciar Perito Moreno, dentro del Parque Nacional Los Glaciares. Pero no es lo único que hay para hacer. Empecemos por el comienzo, el día que llegamos. Este día es prácticamente imposible ir al glaciar, tengamos en cuenta que está a 80 kilómetros de la ciudad y nos llevará casi todo el día a conocerlo. Lo mejor de este primer día es conocer lo que está cerca. Una buena opción es visitar la reserva Laguna Nimes, que está a tan solo unas 10 cuadras del centro de la ciudad. Esta reserva es un humedal con senderos señalizados donde se pueden observar más de 80 especies de aves, como flamencos rosados, patos y cauquenes. El recorrido dura alrededor de 1 hora y es ideal para conectar con la naturaleza y tener un primer contacto con los paisajes de la Patagonia. Si van al atardecer, la vista del sol cayendo sobre el lago argentino es realmente espectacular. Algo que hay que tener en cuenta es que aquí, al estar frente al lago, hace bastante frío, suele haber mucho viento. Así que no se confíen si el día está lindo y vayan abrigados, que la temperatura no es la misma que hace en el centro por más que esté tan cerca. Para ingresar hay que pagar un ticket que tiene un valor de 6.000 pesos para argentinos y 12.000 pesos para extranjeros. Este mismo día podemos visitar el centro de la ciudad, que es muy lindo. Antes de viajar a nosotros nos habían dicho que no valía la pena visitarlo ya que no había mucho. A nosotros no nos pareció, es más, nos gustó mucho. En el centro del Calafate encontraremos chocolaterías artesanales, heladerías con sabores típicos como Calafate y restaurantes donde no podés dejar de probar el clásico cordero patagónico al asador. Más adelante les damos algunas opciones para comer estas delicias típicas del sur de Argentina.
Muy cerca y ya en la costanera del lago argentino también encontraremos el cartel de la ciudad para sacarnos las mejores fotos. Además, toda esta zona costera tiene carteles informativos con la fauna que nos podemos encontrar. También hay juegos para chicos, ideal para ir en familia a pasar un rato. Otro buen lugar para recorrer es la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares, que tiene un parque hermoso en donde encontraremos diferentes esculturas que nos van contando la historia de los primeros habitantes de la zona. Todo el recorrido es completamente gratuito. Por último, en esta zona está la Plaza de los Pioneros, en donde tendremos otro cartel de la ciudad y unas vistas muy lindas de la región. Si te está gustando el video, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos uno nuevo. Además, si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Y ahora sí, llegamos a la estrella del Calafate, el glaciar Perito Moreno, el cual hay varias formas de visitarlo. Quédate que te contamos cuáles son las mejores. Tengamos en cuenta que es uno de los pocos glaciares del mundo que todavía sigue avanzando y realmente impresiona ver cómo enormes bloques de hielo se desprenden y caen al agua. La forma tradicional de recorrerlo es a través de las pasarelas. Para llegar hasta aquí desde la ciudad tenemos un poco más de una hora. Lo normal es hacerlo en excursión, es lo más cómodo y además nos irán contando algunos datos durante el viaje. También se puede ir en transporte público, pero el valor es casi el mismo que el de la excursión y tarda más, no vale la pena. Desde la ruta veremos por primera vez el glaciar y ya nos daremos cuenta que es algo espectacular. Una vez que llegamos, la vista nos deja sin palabras. Desde las pasarelas podemos disfrutar de las distintas vistas del glaciar. Es hipnótico, no podemos dejar de verlo. Este gigante de hielo mide 5 kilómetros de ancho y más de 60 metros de altura. Uno de los mejores momentos y de los más esperados es presenciar el desprendimiento de enormes bloques de hielo que caen con estruendo sobre el agua, un espectáculo natural único en el mundo. Lo normal es llevar algo de comida y consumirla aquí, en los asientos frente a las pasarelas. Por lo general en los hoteles ofrecen una vianda que incluye un snack, un sándwich y una bebida. Si no, en el centro de la ciudad hay varios lugares que ofrecen el servicio. Incluso lo ofrecen las empresas que brindan las excursiones. Otro tema a tener en cuenta es que frente al glaciar en todas las pasarelas hace mucho frío. Esto se debe a que hay mucho viento. No se confíen por el clima que hace en la ciudad, recordemos que estamos a 80 kilómetros y el clima cambia completamente. La visita a las pasarelas solemos hacerla en 1 hora y media aproximadamente. Obviamente nos podemos quedar más tiempo y tendremos diferentes lugares para ir, pero con menos de 2 horas conoceremos lo principal de manera relajada. Si contrataron la excursión completa, el mini trekking sobre el glaciar se hace el mismo día que visitaremos la pasarela. Puede ser antes o después, esto dependerá de la organización de la agencia de turismo. Algo que hay que tener en cuenta, tanto el mini trekking como el Big Ice solo lo hace una empresa. Hace unos meses se desregularizó y lo puede ofrecer cualquier empresa, pero la realidad es que por el momento la única que lo hace es Hielo y Aventura. Incluso cuando contratamos estas excursiones a través de otra agencia, luego subcontratan a Hielo y Aventura. Esto hace que esta sea la excursión más cara que podemos encontrar en Argentina, incluso diría en el mundo. Está unos 400.000 pesos. ¿Vale la pena gastar esta plata? Esa respuesta dependerá de la economía y gustos de cada uno. Para nosotros sí, lo vale. Algo bueno que tiene esta excursión es que para llegar al glaciar lo haremos en barco, por lo tanto también incluye una pequeña navegación de unos 20 minutos. Aquí navegaremos por el brazo rico del lago argentino y veremos la cara sur del glaciar. En el lago, algo espectacular es que nos iremos cruzando con témpano flotando en el agua y estaremos muy cerca del glaciar Perito Moreno. Una vez que termina la navegación, haremos una pequeña caminata por el bosque y la orilla del lago, con vistas muy lindas. Y luego nos pondremos los crampones en los pies para comenzar con la verdadera aventura. El trekking sobre el glaciar no es para todo público, se podría decir que es una caminata de dificultad media. Durante 2 horas exploraremos grietas, cuevas y formaciones increíbles. Los colores que veremos son espectaculares. Para el final de la excursión disfrutaremos de whisky con hielo milenario del glaciar acompañado de chocolates. Es caro, sí, sin dudas, pero en nuestra opinión vale mucho la pena.
Otra opción increíble es la navegación por el lago argentino, que te lleva a otros glaciares como el Uppsala y el Spegacini, en un paisaje totalmente blanco y azul. Si hicimos el mini trekking, por más que sea diferente, para nosotros esta excursión no vale tanto la pena. Pero si no queremos pagar tanto, es una buena opción para ver el glaciar desde otra perspectiva y tener una linda navegación por el lago argentino. Por supuesto que hay muchas experiencias más en el Calafate, pero creemos que las fundamentales son estas que te contamos. Comer en el Calafate también es parte de la experiencia. El plato estrella es el cordero patagónico que se prepara al asador o al disco, pero uno de los lugares más clásicos para comer en la ciudad es Isabel Cocina al Disco. Aquí la especialidad son los guisos servidos en disco de arado, una tradición bien del sur. Vas a encontrar opciones como cordero con vegetales, pollo con crema, pastas caseras y hasta alternativas vegetarianas. El ambiente es cálido, familiar y perfecto para recuperarse después de una excursión. Tengan en cuenta que todos los platos son para compartir, sin dudas una parada obligatoria. Y está claro que la Patagonia también es tierra de chocolates. En el Calafate uno de los lugares más recomendados es Ovejitas de la Patagonia. Acá se pueden encontrar chocolates artesanales, alfajores y helados con sabores únicos. Desde Calafate, la fruta típica que da nombre a la ciudad, hasta opciones más clásicas como frutos secos o dulce de leche. Este lugar, ubicado en el centro de la ciudad, es ideal para llevar algo de recuerdo. Otro punto importante son las viandas que tendremos que llevar a las excursiones. Tanto en el Calafate como en el Chaltén, la mayoría de los hoteles, las panaderías y las agencias de turismo ofrecen combos con sándwiches, empanadas, frutas, barritas de cereal y agua. Si vas al glaciar Perito Moreno o a una caminata como Laguna de los Tres, llevar una vianda es una regla de oro. Parece algo simple, pero estas comidas las vas a disfrutar frente a maravillas únicas en el mundo y te van a quedar sí o sí en tu memoria. Eso sí, siempre recordá traer de vuelta tu basura, porque estamos en parques nacionales y hay que cuidar la naturaleza y el medio ambiente. Desde el Calafate tomamos la ruta hacia el Chaltén, conocido como la capital nacional del trekking. El camino ya es una postal. Al fondo, el imponente Fitzroy nos da la bienvenida. El Chaltén es un paraíso para los amantes de la naturaleza y las caminatas. Su atractivo principal es la Laguna de los Tres, una de las vistas más impresionantes del Fitzroy. Pero hay muchos trekkings para hacer, incluso para gente en cualquier estado físico. Como decíamos, el trekking fundamental para hacer aquí es el que va al pie del cerro Fitzroy. Lo mejor es ir en transfer hasta la salida de Río Eléctrico, un trayecto de media hora que nos evita la parte más aburrida del sendero y nos permite sumar un plus espectacular: ver el glaciar Piedras Blancas. Para ingresar hay que pagar entrada al Parque Nacional Los Glaciares, que actualmente es de 15.000 pesos para argentinos y 45.000 pesos para extranjeros. Hay varios descuentos que se pueden conseguir. Si querés ver todos los precios del Chaltén, en la descripción dejamos un video con todo actualizado. Este es un trekking de jornada completa, así que hay que arrancar temprano. El inicio es tranquilo, bastante llano, y aunque haya mucha gente, se camina cómodo. Durante esta primera parte del trayecto, los paisajes son más abiertos. Veamos donde veamos, todo es espectacular. Alguna que otra subida hay, pero nada del otro mundo. Nosotros fuimos controlando por reloj cuánto tardábamos en hacerlo porque es algo que suele generar duda. En el video de Laguna de los Tres contamos bien esto. Como decíamos, este camino tiene de bueno que veremos el glaciar Piedras Blancas, que tiene su mirador aproximadamente en el kilómetro 2. Las vistas desde aquí son espectaculares. Si hubiésemos ido por el ingreso principal del trekking, el que se encuentra en la calle principal del pueblo, esto no lo veríamos. En unas 3 horas llegamos al campamento Poinsenot, el lugar ideal para recargar energías antes del tramo más exigente. Luego hay un río que tiene agua apta para tomar, así que aprovechen y recarguen sus botellas porque luego hasta la laguna ya no será posible. A partir de acá empieza lo más duro. Primero subidas leves hasta que llegamos al tramo más exigente, 1 hora de subida empinada, llena de piedras, donde se junta más gente porque el camino se angosta. Acá son imprescindibles las zapatillas de trekking, con unas zapatillas deportivas comunes nos patinaremos mucho.
Algo hermoso que pasa en este trekking es que uno se va cruzando con personas que están regresando y constantemente nos dan aliento para que la subida sea más amena y con más energía. De a poco vemos cada vez más cerca nuestro faro, el Cerro Fitzroy. Y cuando pensamos que ya estábamos, nos queda la última subida. Todo esfuerzo tiene recompensa. En la cima nos espera la Laguna de los Tres con el Fitzroy imponente detrás. El agua color esmeralda contrasta con la roca y la nieve, creando una de las postales más famosas de la Patagonia y más lindas del mundo. Si venimos solo al Chaltén para ver esto, el viaje ya está pagado, pero vamos por más. Ahora llegamos al segundo trekking más popular del pueblo. El sendero está muy bien señalizado, son 9 kilómetros en total y la caminata se siente más liviana que la senda al Fitzroy. Las vistas son muy lindas y nos sentiremos en el medio de la naturaleza. En un momento vemos gente detenida adelante y nos encontramos con este pájaro carpintero gigante. Un momento espectacular en el medio de la Patagonia. En menos de 3 kilómetros llegamos al mirador del Cerro Torre, un buen plan si no quieren hacer todo el recorrido. Las vistas son muy lindas desde aquí. Seguimos y en el camino iremos atravesando bosques que dan sombra, arroyos de agua potable y llanuras que nos hacen sentir diminutos frente a la inmensidad de las montañas. Es increíble cómo el aire se siente más puro en estos lugares. Aquí también nos cruzaremos con un pequeño arroyo en donde podremos recargar nuestras botellas ya que el agua es potable. El último trayecto tiene algo de subida, pero al lado de Laguna de los Tres es muy pequeña. Y otra vez la recompensa es increíble. La llegada a la laguna es mágica. El agua oscura por los sedimentos, rodeada de montañas, con témpanos flotando que parecen puestos a propósito para la foto. Una recompensa espectacular después de un trekking muy llevadero. Un buen trekking para el día que llegamos al Chaltén y para ir entrando en calor es el Mirador de los Cóndores y Mirador de las Águilas. Este recorrido está justo en la entrada del pueblo. Cruzamos el río Fitzroy y enseguida encontramos el inicio del sendero. Eso sí, acá también hay que pagar ticket de ingreso. El trayecto lo puede hacer prácticamente cualquiera. Al comienzo hay algunas pendientes cortas, pero con descansos se sube sin problemas. De a poco y casi sin darnos cuenta vamos subiendo y ya podemos empezar a ver el Chaltén desde arriba. El trayecto se hace muy ameno ya que hay varios carteles informativos de la flora y fauna que podemos encontrar. Y en unos 40 minutos llegamos al Mirador de los Cóndores con las mejores vistas panorámicas del pueblo y de fondo el Fitzroy vigilando. Es un momento ideal para dimensionar dónde estamos. Un pueblo muy pequeño en el medio de la montaña que se llena con turistas de todo el mundo para conocer sus maravillas naturales. Con este trekking corto ya estamos bien, pero si nos quedamos con ganas de más, se puede seguir otros 30 minutos hasta el Mirador de las Águilas. Ya no veremos el pueblo, sino la ruta y el paisaje más abierto. Es una caminata corta, como decíamos, ideal para el día de llegada y para ir aclimatándonos a lo que se viene en los próximos días. Tal vez no es un fundamental, pero vale la pena si tenemos tiempo. Otro corto y lindo trekking para hacer es el del Chorrillo del Salto. A ver, si tienen que dejar uno afuera, creemos que esta es la opción, pero igual es lindo. Se puede llegar caminando desde el centro o en auto. Una vez que llegamos al final de la calle principal del pueblo y la entrada a los senderos principales, debemos tomar por la derecha, por la entrada vehicular. De esta manera también nos ahorraremos el ticket al Parque Nacional. La cascada en sí es muy linda y si tienen suerte pueden ver cóndores sobrevolando la zona. Después de un trekking lo mejor es volver al centro del Chaltén, que es básicamente una calle principal desde donde salen la mayoría de los senderos. Algo que llama mucho la atención es la vibra del lugar. Bares, cervecerías y restaurantes llenos de mochileros, montañistas y viajeros de todo el mundo compartiendo la misma pasión por la naturaleza.
La forma en la que se viste la gente dice mucho, todos con ropa técnica, camperas de montaña y gorros. Es un centro pequeño pero con una atmósfera única. Cuando vayan a comer o tomar algo no vayan arreglados, acá se usa ropa de montaña. En el pueblo hay señal de celular e incluso todos los hoteles cuentan con Wi-Fi. Esto cambió hace muy poco tiempo, antes era difícil conseguir en el Chaltén tener señal. Donde no vamos a tener datos es en los trekkings. Aquí, si quieren ir viendo los mapas, pueden descargarse la aplicación maps.me y ahí, con la señal de GPS, pueden ver distancias, recorridos y mucho más. Los senderos son autoguiados. Esto quiere decir que uno puede hacerlo simplemente siguiendo los carteles. Hay agencias que ofrecen tours y nos darán todo el equipo, pero para nosotros no vale la pena. Los precios son bastante altos. Siempre llevar botellas para recargar. En el camino van a encontrar varios cursos de agua en donde se puede recargar. Lo que hay que tener en cuenta es que sea agua que corre, nunca estancada. Lo bueno de ir recargando es que no llevará mucho peso. En cuanto a la comida para los trekkings, la mayoría de los alojamientos ofrecen viandas, pero obviamente la pueden armar ustedes mismos. ¿Qué incluyen estas viandas? Para que se den una idea de lo que hay que llevar para estar preparados, incluyen una barrita de cereal, caramelos, un snack que puede ser un muffin, frutos secos, un sándwich, 1 o 2 frutas y agua. Con esto prácticamente será suficiente para pasar el día de senderismo. El calzado de trekking es fundamental, ya sean botas o zapatillas. Si no tienen, no se preocupen, en el centro pueden alquilarlo a muy bajo precio. Lo mismo pasa con los bastones, se pueden alquilar y son fundamentales especialmente para el trekking a Laguna de los Tres. No se confíen con el clima que hace en el Chaltén. Posiblemente en estas caminatas nos crucemos con varios climas diferentes. Siempre llevar un par de medias extras por si llueve, se nos mojan o simplemente porque nos molestan. Además, gorra y anteojos de sol son fundamentales. Por otra parte, lo ideal es llevar mochilas especiales que tengan un agarre también en la cintura. Importante intentar llevarla con poco peso, después de tantos kilómetros lo agradeceremos. Vestirse en capa y si tenés ropa técnica mejor, aunque no es 100% necesaria. La ropa térmica y con poco peso es lo ideal para poder sacártela, dejarla en la mochila y seguir caminando liviano. También es importante llevar cosas básicas como curitas, antiinflamatorios, gasas, protector solar y todo lo que consideren necesario para estar todo un día en el medio de la nada. Después de días enteros de trekking en medio de la montaña, nada mejor que recargar energías con una buena comida. El primer lugar que queremos recomendar es la parrilla La Oveja Negra. El plato estrella es sin dudas el cordero patagónico a la cruz o a la parrilla, acompañado de papas rústicas o ensalada. La experiencia es 100% sureña, con porciones generosas y ese sabor ahumado que solo se consigue en la Patagonia. Algo importante es que vayan con tiempo. Suele haber mucha gente en este lugar porque es bueno, bonito y barato. Otro lugar es Espacio Soda, en donde vas a encontrar comida casera y tragos con una vista increíble. Y para los más dulceros, la chocolatería del Chaltén es un clásico para merendar o llevar algo rico al camino. Y hablando de dulce, no te podés ir sin probar los alfajores chalteños. Son artesanales, rellenos con dulce de leche o frutos patagónicos y una delicia para llevar de recuerdo o como regalo. Fueron elegidos como uno de los mejores de la Argentina. La mejor época para visitar es de octubre a abril, cuando los días son largos y hay más servicios abiertos. Tengan en cuenta que en invierno en el Chaltén hay muy pocos lugares abiertos. Es verdad que se puede ir y hacer los trekkings, pero estos están llenos de nieve y hay que usar crampones para realizarlos. Si no son especialistas, es algo que no recomendamos para nada. No importa cuando viajen, siempre llevar abrigo. Llevar siempre ropa en capas, protector solar y gorro. En la Patagonia podés tener las 4 estaciones en un solo día. En el Chaltén los cajeros suelen quedarse sin efectivo, así que conviene llevar algo de dinero. No es que no acepten tarjeta en prácticamente todos lados, pero tener un resto por las dudas es una buena opción. Si viajan en temporada alta o fin de semana largo, lo ideal es reservar alojamiento y excursiones con anticipación. Algunas, como el mini trekking al glaciar, tienen cupos limitados y si no reservamos antes, puede que nos quedemos sin lugar.
Como decíamos anteriormente, lo ideal es visitar esta zona un mínimo de 5 días. Para esto te dejamos un itinerario ideal para que ya tengas todo organizado. Día 1. Llegada al Calafate y recorrido por Laguna Nimes y el centro. Día 2. Excursión al glaciar Perito Moreno con mini trekking. Día 3. Traslado al Chaltén y caminata al Mirador de los Cóndores. Día 4. Trekking a Laguna de los Tres. Día 5. Regreso y última parada para comprar chocolates o alfajores. Si tenemos un día más, lo ideal sería hacer Laguna Torre en el Chaltén o el Chorrillo del Salto si tenemos menos tiempo. El Calafate y el Chaltén son dos lugares que te conectan con la naturaleza en su estado más puro. Glaciares, montañas, lagunas turquesas y una energía especial que solo se siente acá, en el corazón de la Patagonia Argentina. Si este video te ayudó a planear tu viaje, deja tu like, suscríbete al canal y mira todos nuestros videos de esta zona. Nos vemos la próxima semana.